Muy bien, jóvenes, muy buenos días nuevamente. Sí, el día de hoy tenemos que estudiar estos dos temas de la historia universal, las revoluciones liberales del siglo XIX y también el nacionalismo. Todo esto corresponde, pues, a la historia europea del siglo XIX. Sin embargo, hay un tema pendiente de la semana pasada, y no me he olvidado. Ya hay un tema que no llegamos a completar la semana anterior. Así que voy a salir de aquí un momento. Ya voy a regresar a la diapositiva de la semana pasada. La semana pasada habíamos hablado de eh, la segunda parte de la Revolución Francesa, donde incluimos a la era napoleónica. Habíamos llegado hasta la caída definitiva de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. Lo que nos faltó es estudiar el periodo conocido como el de la Restauración, ¿ya? Así que vamos a empezar con esto, ¿ya? Y creo que sí vamos a poder concluir todo el día de hoy. Muy bien, entonces, este, vamos a iniciar, muchachos. Muy bien. Vamos a ubicarnos donde nos quedamos, porque recordar todo el imperio napoleónico, toda la revolución pues, nos tomamos 4 horas en hacerlo, ¿no? Vamos a ubicarnos acá, ¿ya? Y acá recordamos, pues, un poquito. Muy bien. Entonces, eh, vamos a ubicarnos a ver, estamos en el año de 1814. En 1814 empezó un periodo en la historia europea al cual llamamos la Restauración, ¿ya? ¿Por qué en 1814? Porque en ese año ya el imperio napoleónico había caído. Recuerden que el imperio napoleónico cayó 2 veces. Esto, la restauración empezó luego de la primera caída de Napoleón Bonaparte. Napoleón fue derrotado en la batalla de Leipzig en 1813. En el 14, su imperio pues se cayó y Napoleón fue llevado prisionero a la isla Elba, ya en el mar Mediterráneo. Entonces, a continuación, se inició un periodo que llamamos la restauración. ¿Por qué el nombre? ¿Qué es lo que se restaura? Lo que se restaura es el poder de los reyes, de las dinastías. El absolutismo, que es lo que ellos buscan, ¿no? Que los monarcas concentren el poder por voluntad de Dios, ¿no? Como decían, querían que vuelva el antiguo régimen. Y para eso, en 1814, se reunieron en Viena, en Austria, reyes, ministros, diplomáticos, ¿ya? Para justamente restaurar las monarquías absolutistas, ¿ya? Por eso en pantalla aparece un grupo de personas reunidos. A esto le podemos llamar el Congreso de Viena. El Congreso de Viena es lo que da inicio a la restauración, porque fue allí donde acordaron el retorno al absolutismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Tenemos a la restauración. Decimos que este es un periodo de la historia europea desde la primera caída de Napoleón Bonaparte, ¿ya? La primera caída. ¿Ya? Muy bien. Napoleón cayó en el año 13, aunque el Congreso de Viena, pues, se da en el año 14, 14-15. Muy bien. Esto va a terminar para 1830 porque en el año 30 se van a desarrollar nuevas revoluciones en Francia y en el resto de Europa. Revoluciones liberales, como vamos a llamarle en un momento. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza la restauración? Pues el restablecimiento del poder de las dinastías absolutistas. Así es, las dinastías. Hay una dinastía que tal vez es la que más tenemos que recordar. ¿Cómo se llamó, muchachos? A ver, recuerden, la dinastía gobernante que tuvo Francia
y que cayó justamente con la revolución. Esa misma dinastía reinaba también en España y Napoleón sacó a los reyes de esta dinastía cuando invadió España. Así que esta dinastía se vio perjudicada, ¿no? Ya que fue sacada no solo en Francia, sino también en España, ¿ya? Con la Revolución Francesa y con la expansión napoleónica. ¿A qué dinastía, ya recordaron, supongo, a qué dinastía me estoy refiriendo? Ah, está difícil la pregunta, parece. Mm, A ver qué dicen los muchachos. ¿Qué dicen? Por supuesto, Yadira Leva, la dinastía Borbón. Así es, la dinastía Borbón. Muy bien. Entonces, la dinastía Borbón, que había reinado en Francia y en España, bueno, va a volver, ¿ya? O había sido sacada, ¿no? Y recién va a volver, pues era, ¿no? Es un ejemplo de una dinastía absolutista que había, pues, perdido su poder, ¿ya? Pues, ¿qué va a pasar con esta dinastía? Pues va a retornar al trono de Francia y al trono de España. Y así otras dinastías habían sido, pues, debilitadas por la expansión napoleónica. Los Habsburgo de Austria, o los, eh, ¿ya? Hohenzollern, lo estoy leyendo como se escribe, la dinastía reinante en Prusia, inclusive los Romanov en Rusia, ¿no? Y la guerra que habían tenido contra Napoleón y la invasión, pues las dinastías absolutistas habían recuperado el poder que habían tenido en el pasado. Y por eso hablamos de restauración, porque sus poderes pues se recuperaron. Muy bien. Y ellos decidieron pues eliminar lo que la Revolución Francesa había logrado, ¿ya? Eliminar pues las constituciones que las asambleas habían aprobado, eliminar pues las conquistas de la Revolución Francesa, ¿ya? Así que los ideales de libertad, de igualdad ante la ley, pues habían sido eliminadas, no totalmente, porque es imposible volver totalmente atrás, pero sí en gran parte. Por eso tendrán que darse nuevas revoluciones más adelante para recuperar lo que se había avanzado en tiempos de la Revolución Francesa e inclusive pues ir más allá, ¿no? Muy bien. Un punto importante de esta restauración es el Congreso de Viena, ¿ya? Este tema, este punto, muchachos, es importantísimo. Si postulamos a la Universidad de San Marcos, el punto más preguntado por examen de admisión de San Marcos ha sido el Congreso de Viena. 4 preguntas sobre el Congreso de Viena, pues 4 preguntas de admisión sobre este mismo punto, pues nos dice bastante, ¿no? ¿Ya? El Congreso de Viena. Entonces, las preguntas han sido, ¿para qué la reunión? ¿Qué objetivo la reunión? En sí diremos que tiene 2 objetivos. A ver, entonces señalamos que fue un Congreso europeo reunido en Austria, en su capital, Viena, entre 1814 y 1815. ¿Qué tanto van a tardar en decir que vuelvan las dinastías absolutistas? Es que no solo va a tratar de eso, va a tratar un tema que sí era difícil de manejar, la cuestión fronteriza. Y es un tema pues complicado, ¿no? El definir las fronteras, ya que cada estado plantea sus argumentos, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos tardó a nosotros los peruanos en definir ya claramente las fronteras con nuestros 5 vecinos, ¿no? Uf, ¿no? Lo último fue pues la frontera marítima con Chile, no hace mucho, ¿no? A ver, entonces, una de las primeras cosas que trató el Congreso de Viena fue el respaldo al retorno de los reyes, ¿ya? Así es, que retornen las dinastías, porque, a ver, veamos el caso de España. En España, el rey era Fernando VII, ¿ya? Ya que los españoles no reconocieron
al hermano de Napoleón Bonaparte, a José Bonaparte o Pepe Botellas, como le decían. Fernando VII entonces va a regresar a su trono en España, ¿ya? Bien, entonces el Congreso de Viena va a respaldar esto. Entonces, él estaba vivo, solo que estaba prisionero, ¿no? En Francia por Napoleón, pudo regresar al trono. En cambio, en el caso de Francia, el rey había sido decapitado, Luis XVI. Entonces, no van a traerlo pues del más allá, ¿no? Ni que juntaran las esferas del dragón. ¿Qué van a hacer en este caso? Pues van a, a llamar a sus parientes, ¿ya? Pues sus parientes, pues su esposa había muerto, María Antonieta, sus hijos también, ¿ya? Entonces, ¿qué queda? Pues llamar a un hermano de Luis XVI, ¿ya? Luis XVI tenía un par de hermanos que habían huido a Inglaterra cuando se vivía la Revolución Francesa. Estos hermanos son los que van a reinar Francia en estos años de la Restauración. El primero de ellos fue Luis XVIII, después Carlos X. Así que un nuevo Luis volvió a ser rey de Francia, Luis XVIII. ¿Por qué nos saltamos del Luis XVI a Luis XVIII? Porque Luis XVII era pues el heredero de Luis XVI, a su hijo, pero pues que falleció, así que pues no reinó, ¿ya? Sin embargo, como ya tenía el título de Luis XVII, pues nos saltamos a Luis XVIII. ¿Ya? Muy bien, entonces en este caso no se restaura un reino, porque había muerto el rey anterior, ¿no? Se restaura la dinastía. La familia debía mantenerse en el poder, ya que los absolutistas creían que los reinos le pertenecían a las familias dinásticas, ¿ya? Que era su patrimonio, ya el patrimonialismo, le llamamos a esto, el creer que es tuyo, ¿no? Como si fuera tu casa, ¿no? Es tu propiedad y por eso lo puedes heredar a tus hijos, ¿no? A tus parientes. Bien, entonces ahí está, Luis XVIII ha retornado al poder y el Congreso de Viena pues le pone el dedo hacia arriba, ¿no? Muy bien, estamos de acuerdo con que él sea el rey, porque es un Borbón, ¿ya? O sea, están buscando legitimar a estos reyes, señalando que ellos son los que tienen derecho a ser los reyes por una cuestión, pues, de legitimidad, ¿ya? ¿Qué cosa te daba la legitimidad en ese tiempo? Pues el tener la sangre de un rey, ¿ya? De un rey, digamos, que ha estado allí, pues, o de una sangre, ¿no? Que ha sido la que ha gobernado tiempo atrás, ¿no? Los Borbones, pues, han estado muchos años en Francia, ¿no? Ya estamos hablando de más de 200 años, ¿no? Muy bien, en cambio, lo que actualmente le da legitimidad a los gobernantes, a los presidentes, ¿no? Peruanos, por ejemplo, es pues el respaldo popular, ¿no? Si la población te respalda, podemos decir pues que hay legitimidad, ¿no? Aparte de la legalidad, que es lo que concierne pues a las leyes, ¿no? Tiene que haber también pues una legitimidad, ¿no? Bien, en este caso, pues, la sangre, ¿sí? Era lo que te daba, pues, esa legitimidad, ¿no? Supuestamente Dios ha escogido a ciertas familias para que sean los reyes, ¿no? Y esto, pues, la voluntad de Dios era suficiente. No importaba la voluntad del pueblo, solo la de Dios. Bien, entonces, tenemos ahí eso. Y lo segundo es una nueva demarcación territorial europea. Es decir, un cambio de fronteras, porque las fronteras que tenía Europa en ese momento, 1814, eran las fronteras que Napoleón Bonaparte había establecido. Napoleón había ensanchado a Francia, la había agrandado, ¿ya? Napoleón había reducido a Austria, Prusia, Rusia, había creado eh, estados, había creado el Ducado de Varsovia, lo que hoy llamamos Polonia, había creado la Confederación del Rin, había creado un reino en el norte de Italia. Entonces, todo ese mapa europeo que Napoleón había creado, ¿no? Porque él tenía la fuerza y podía, pues, imponer, ¿no? Sus decisiones. Ese mapa va a ser
eliminada. Y la idea era volver a las fronteras anteriores a todas estas guerras, a las fronteras que tenía Europa antes de la Revolución Francesa. Así que van a trabajar en la creación, pues, de ese nuevo mapa, ¿ya? Un mapa que termina siendo hecho en 1815, ¿ya? Ahora, ¿quiénes se benefician con el cambio de las fronteras? Siempre se van a beneficiar los vencedores de la guerra, ¿no? ¿Ya? En este caso, ¿quiénes fueron los vencedores de las guerras napoleónicas? Francia fue la que perdió. Los vencedores, ¿quiénes fueron, muchachos? ¿Ah? Si les pregunto por las 4 monarquías vencedoras de las guerras napoleónicas, ¿a quiénes pondríamos? Pues, a ver, yo no consideraría España ni a Portugal, porque solo se defendieron. Los que atacaron y finalmente derrotaron al imperio napoleónico, pondría en primer lugar, así es, cara, a Inglaterra, en primer lugar, y de ahí colocaría 3 monarquías absolutistas, que son, ¿cuáles? ¿A cuáles pondríamos? ¿Mm? Pues estas son las que se van a beneficiar territorialmente, ¿no? Por eso estamos esforzándonos en recordar para que ya se nos quede, ¿no? Ahí, a ver, mm, parece que está difícil. Mm, a ver, está, pues, el país donde se está dando esta reunión, ¿no? Ya, se da en este lugar porque es uno de los que, pues, ha ganado estas guerras napoleónicas, ¿ya? Austria, así es, el imperio austriaco, ¿ya? De los Habsburgo, ¿no? Muy bien, otros son Prusia y también Rusia, ¿ya? No confundas, Prusia, PR y Rusia. ¿Ah? Así que digamos que estos 4 fueron los principales ganadores del imperio napoleónico, ¿no? ¿Ya? Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia. Así que son ellos los que se deberían beneficiar con este cambio fronterizo. Ahora, Inglaterra no recibe en sí territorios en el continente europeo. Inglaterra renunció pues a expandirse dentro del continente europeo, dentro de la zona continental, mejor dicho. Pues lo que a Inglaterra le interesan más son islas, ¿ya? O son algunos lugares estratégicos para poder dominar el comercio mundial. Inglaterra tiene un imperio pues marítimo, es una talasocracia, como decíamos antes. Así que pues territorios ya continentales van a ser pues, digamos, beneficiados, van a beneficiar a Austria, Prusia y Rusia. Eso de allí, ¿no? Inglaterra recibirá algunas islas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿quién destaca en esta reunión? Metternich, o Metternich, ¿ya? Esto es, tienes que decirlo en alemán, y bueno, pues luego a la justa se castellano. Y eso todavía, ¿no? Como dicen, ¿ya? Pues se da la discusión, ¿no? Si los peruanos deberían de conocer algo de quechua, a raíz del debate, ¿no? Que se ha dado, pues, ¿ya? Ya cada uno tendrá una opinión, ¿no? ¿Quién era este Metternich? Pues el canciller de Austria, ¿ya? Así que después del emperador, pues era importante en Austria el canciller, ¿ya? Los alemanes así tienen cancilleres, ¿no? Es el equivalente a lo que nosotros sería, pues, ¿no? Un presidente. Metternich, ¿ya? Muy bien. También otro que va a destacar fue el emperador de Rusia, Alejandro I. En Rusia se le llama zar al emperador. También tenemos al representante de Inglaterra, ¿ya? Acá tenemos a Lord, ¿ya? Ya ustedes lo pronuncian, muchachos, en inglés, pues, que ustedes están estudiando, ¿ya? Muy bien. Y también agregamos a un francés, ¿ya? Talleyrand, ¿no? He escuchado por ahí decir.
Muy bien. ¿Qué? ¿Francia fue? Pues si Francia fue el perdedor, el enemigo. Cierto, Francia fue el que perdió la guerra napoleónica, Francia era el enemigo, pero en este momento Francia ya no es el enemigo. ¿Quién gobierna Francia en los años en que se da el Congreso de Viena? ¿Napoleón o Luis XVIII? Quien gobierna en este momento Francia es Luis XVIII, y Luis XVIII es un aliado de ellos. Luis XVIII, pues, es un Borbón, es un rey absolutista, y Talleyrand es ministro de Luis XVIII, ¿ya? Y así también, pues, estuvieron los prusianos, españoles y otros representantes de Europa. Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué ideología fue la que predominó en esta asamblea? Hablamos de la ideología conservadora. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el conservadurismo? Pues es aquella ideología que considera que las cosas están bien como están y que no deben cambiar. El conservadurismo busca mantener el statu quo. Statu quo es la situación existente. No que las cosas se mantengan como están, están bien. ¿Ya? Por ejemplo, el partido que ganó las elecciones en el Perú actualmente está proponiendo ciertas reformas, ciertos cambios que a muchos les parece ya muy radicales, ¿no? Entonces, un sector dice, no, las cosas deben seguir tal y como están. El mismo modelo, la misma constitución, las mismas cuestiones. Entonces, eh, ahí vemos, ¿no? La tendencia conservadora, ¿no? A negarse, pues, a cambios de ese tipo, ¿no? Pueden haber cambios, sí, pero, ¿no? Ahí que no sean profundos. Los conservadores rechazan los cambios profundos, ¿ya? Muy bien. En cambio, los liberales de este tiempo eran los que estaban a favor de los cambios. Los conservadores estaban de acuerdo con que se mantengan las cosas como están. Si el absolutismo ha retornado, entonces que siga así, que siga así. Ahora, ¿qué condena recibe Francia? Porque el derrotado tiene que pagar, ¿no? Y sabemos que se paga con territorios. Se dice que Francia la sacó barata, como la sacó barata. Francia no perdió ninguno de sus territorios originales. Lo que tuvo que perder Francia fueron los territorios que había conquistado. Durante las guerras, Francia había conquistado territorios, ¿ya? Pues esos territorios, ¿no? Italianos, belgas, pues holandeses, va a tener que perderlos, que no eran suyos para el año 1789. Y justamente establecieron que Francia debía volver a las fronteras que había tenido antes de la Revolución Francesa, o sea, antes de mayo de 1789. Y así que Francia no perdió sus territorios que eran propios, ¿no? Que eran sí de ellos originalmente, ¿no? Por eso digo que la sacó barata, ¿no? Porque otros le habían quitado parte de su territorio. ¿Ah? Lo que le pasó a Perú, pues, luego de la guerra contra Chile, ¿no? Perdimos territorios, y no cualquier territorio, perdimos territorios muy ricos, ¿no? Como Tarapacá. Bien, entonces la idea era que Francia no sea pues, una Francia revanchista que quiera, ¿no? Sino que Francia acepte esto y que se una a Prusia, Austria, Rusia. ¿Se une en qué? Se una pues en la cuestión de defender el absolutismo frente a posibles nuevas revoluciones. ¿Ya? Ahora, el rey de Francia será un aliado. El problema es la población de Francia, la burguesía francesa, que ellos desean volver al poder y para eso necesitan hacer una nueva revolución. Bien, aquí vemos el mapa de Europa tras el Congreso de Viena. Ya entonces Francia ya no controla los Países Bajos, ya no controla el norte italiano, ya no. Prusia, el reino de Prusia, ha recibido territorios como Brandeburgo, Westfalia y otros. El imperio de Austria-Hungría, así se llamaba,
ha recibido el control de territorios italianos en la zona norte. El Imperio Ruso ha recibido el control de Polonia. El Ducado de Varsovia ha sido eliminado y ahora este territorio ha vuelto a manos de Rusia. Polonia va a revivir luego de la Primera Guerra Mundial. Y así se dieron cambios territoriales en Europa. Ya, entonces los mapas que vamos a presentar, ¿no? A partir de ahora, son los mapas, pues, que dejó el Congreso de Viena. ¿Ya? Muy bien. Como veremos después, la unificación alemana y la unificación italiana alteraron las fronteras. Y ya 100 años después de esto, la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914, va a alterar nuevamente las fronteras, ¿no? Bien, por ahora las fronteras pues eran así. Ya, muy bien, vamos a pasar. Ya, encontramos a veces algunas caricaturas y que lo vemos en preguntas de nuestros materiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se aprecia es, está el mapa de Europa y cómo los reyes de Europa pues se están repartiendo los territorios. Se están repartiendo los territorios. ¿Ya? ¿Cómo se lleva, qué es esto? España, ¿no? España y Portugal, pues están llevando territorio. ¿Ya? Y el que está tal vez triste, el que no ganó nada, pues tal vez es el rey de Francia, ¿no? Los colores nos indican que son los colores de Francia, ¿no? Y por acá este hombre que está lejos y solo puede ver de lejos y no puede hacer nada, pues al parecer es Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Ya? Que tiene que ver cómo, pues, las fronteras que él había colocado, pues, ya a nadie le importa, ¿no? Muy bien, los monarcas europeos se respetan los territorios europeos, mientras Napoleón aparece muy afligido. Bueno, eh, ya pareciera que este fuera Napoleón, pareciera. En el otro caso tenemos a otra también caricatura donde aparecen los reyes, ¿ya? Según ellos están trabajando, viendo las fronteras, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo estaban pues disfrutando un banquete, bailando, ¿ya? Porque iban con sus esposas, ¿no? Estaban pues jugando, ¿no? Ese es el trabajo pues de la élite, ¿no? Están, bueno, qué trabajo más difícil, ¿no? Muy bien. ¿Quién también está sentado en la mesa del Congreso de Viena? Pues en esta caricatura aparece este gordito que es Luis XVI. Perdón, Luis XVIII, el rey de Francia, ¿no? Pero alguien le sorprende por detrás, ¿ya? Ahora sí lo reconocemos claramente, es Napoleón Bonaparte. Napoleón, pues, como que le dice, vengo a tomar tu lugar, ¿no? Pues, ¿qué representa esto? Que cuando se estaba dando el Congreso de Viena y creían que el enemigo, Napoleón Bonaparte, estaba prisionero en Elba, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia y tomó el lugar de Luis XVIII. Eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Así es, el imperio de los 100 días y bueno, pues al final Napoleón volvió a caer en la batalla de Waterloo en 1815. ¿Ya? Muy bien, como eso ya lo hemos visto, vamos a continuar. La Santa Alianza, ¿no? Un punto importante. A ver, tres de las monarquías que habían ganado las guerras napoleónicas se unieron. Austria, ¿ya? Prusia y Rusia. ¿Ya? El imperio austrohúngaro, el reino de Prusia y el imperio ruso. Se unieron, ¿ya? Y crearon la Santa Alianza en 1815. Muy bien, ¿qué caracteriza a estos tres? Que eran absolutistas. ¿Ya? Absolutistas. Así que esta alianza es para defender el régimen absolutista. ¿Qué temen ellos? Pues revoluciones, liberales, revoluciones burguesas, que se levanten nuevamente los pueblos y que vayan pues a decapitar a algún rey, que vaya a atentar contra lo que ellos consideraban pues legítimo. Nosotros somos los reyes por voluntad de Dios.
El pueblo no puede sacarnos, ¿ya? Solo Dios puede hacerlo. Seguían con sus ideas providencialistas, ¿no? Del pasado, ¿no? Otra cosa que los eh, caracteriza a los tres es el cristianismo, la creencia en el cristianismo. Solo que en Austria son cristianos católicos, en Prusia son cristianos protestantes, luteranos, en Rusia son cristianos ortodoxos. Ya hemos hablado, ¿no? De la división religiosa, del cristianismo, pero son cristianos los tres, ¿no? Así que eh, por eso el nombre Santa, Santa Alianza, porque decían ellos que iban a defender el cristianismo, ¿ya? Y que justamente la voluntad de Dios había sido que, pues, existe el absolutismo, ¿no? Que existe este orden que ellos consideraban, pues, correcto, ¿no? Bien, entonces utilizaban la religión para justificar, pues, el poder absoluto que pretendían mantener. En nombre de Dios, pues, se han intentado justificar una serie de cosas, ¿no? Yo no creo que Dios haya tenido que ver en nada de esto, ¿no? Pero, pues, en su nombre se han cometido, pues, tantas cosas, ¿no? Cosas positivas también, ¿no? Pero también muchas cosas negativas, ¿no? A ver, entonces, ¿cuál es el objetivo de la Santa Alianza? Derrotar cualquier nueva revolución que se dé, ¿ya? Y así mantener el absolutismo, ¿ya? ¿Tuvo éxito la Santa Alianza? Pues en los años de la restauración, sí. En los años, empezó en el año 15 la Santa Alianza. Pues en los 15 años siguientes logró mantener el orden que quería. Pero ya después, ya la Santa Alianza no pudo. No pudo, pues, evitar las revoluciones, ¿no? En este dibujo aparecen tres reyes, pues si son tres, asumo que corresponden a Austria, Prusia y Rusia. Y los tres están señalando con el dedo, ¿no? Amenazante a Francia, porque los colores de esta bandera son los colores de Francia, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué están amenazando a Francia? Porque si se daba una nueva revolución, pues lo más probable es que se iba a dar ¿dónde? En Francia, ¿ya? Porque la burguesía de Francia y la población de Francia querían, pues, eh, que las cosas vuelvan a como habían sido con la Revolución Francesa, ¿no? Querían restablecer las libertades que habían perdido. Y por más que el rey de Francia es un aliado, su burguesía, su población, pues es, digamos, peligrosa, ¿no? Para los intereses de los reyes. Muy bien, quien había propuesto la creación de la Santa Alianza fue el zar Alejandro I, el emperador de Rusia. Y la Santa Alianza tuvo como director a Metternich, el canciller austriaco. Muy bien, ¿en qué momento la Santa Alianza tuvo una actuación exitosa? ¿En qué momento cumplió su objetivo? Pues en España. En 1820, en España, se dio una revolución liberal, o sea, un levantamiento en contra del absolutismo. ¿Quién era el rey de España, decíamos? Fernando VII. Él se había negado a aceptar la constitución liberal de 1812, la constitución de Cádiz, ¿ya? Que establecía un régimen constitucional. El rey rompió la constitución. ¿Ya? Acá existe el absolutismo, dijo Fernando VII. Entonces, en el año 20 se levantó el general Rafael del Riego, se levantó en contra del rey, ¿ya? ¿Y qué le obliga a hacer? Le obliga a aceptar la Constitución Liberal de 1812. Y así, en 1820, España se había vuelto una monarquía constitucional. El rey había firmado la Constitución, había aceptado que su poder tenga límites, que haya separación de poderes y todo lo que caracteriza a una monarquía constitucional.
Por cierto, Rafael del Riego era el general que estaba al mando de un ejército que España iba a mandar ¿a dónde? ¿Ah? ¿Qué estaba pasando para 1820? Historia del Perú, 1820. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Ya? Pues, ¿qué recuerdan? Recuerdan que Chile se independizaba, que las tropas chilenas, argentinas, de la Corriente Libertadora del Sur, van a llegar al Perú, ¿sí? Entonces, lo que se está viviendo, así es, estaba muy cerca de la independencia del Perú, julio de 1821, ¿no? Ese ejército que se iba a enviar era para detener justamente la independencia de los países sudamericanos. ¿Quién sabe si España hubiera mandado ese ejército con el general del Riego y quién sabe habría llegado acá, habría desembarcado en el Callao a ayudar al virrey de ese momento, habría hecho muy difícil la independencia del Perú y tal vez hasta hubiera regresado a la colonia, a Chile, a otros. Pero en vez de ir a América, Rafael del Riego se levantó contra el rey, se quedó en España. Así que esto, pues, nos benefició, ¿no? Porque permitió que la independencia se pueda dar. Si hubieran llegado, hubiera sido más complicado. Era el refuerzo que el virrey del Perú iba a recibir, ¿no? Un refuerzo que nunca llegó por este problema político español. Muy bien. Ahora, y ahora, si se va Rafael de Riego ahora, pues Fernando VII decía, entonces rompo la constitución. Alguien tenía que derrotar a este general Rafael del Riego y aquellos que le apoyaban, pues la Santa Alianza. ¿Ya? La Santa Alianza dijo, pues vamos a España. A ver, Francia, tú dices que eres de los nuestros, ¿no? Rey Luis XVIII dice que estás con nosotros. Pruébalo, a ver. Manda un ejército a España, ¿ya? Y restablece el absolutismo. Y así Francia, con Luis XVIII, va a intervenir en España. Nuevamente Francia se mete a España. Un ejército de 100.000 hombres franceses invaden España y derrotan a Rafael del Riego y a los liberales. Muy bien, entonces aplastado esas fuerzas liberales, Fernando VII, ¿qué puede hacer? Romper nuevamente la constitución de Cádiz. Restablecieron el absolutismo. Como ves, la Santa Alianza cumplió su tarea. Restableció el absolutismo en aquel lugar donde había caído, donde había triunfado una revolución liberal. ¿Ya? Muy bien. El problema para España era que ese ejército que iba a ir a América había sido aplastado por la Santa Alianza. ¿Y ahora qué ejército va a enviar España a América? A ayudar a su gente para evitar la independencia de Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por cierto, cuando la Santa Alianza interviene en España, estamos en el año 1822 ya. O sea, Perú ya proclamó su independencia. ¿Y ahora cómo hago para que Perú vuelva a ser mi virreinato? ¿No? Dirá el rey Fernando VII. Pues Santa Alianza. Si ustedes aplastaron a mi ejército, entonces ustedes son los que tienen que ir a América. Ustedes tienen que ayudarme a recuperar mis colonias. Ustedes han dicho que van a derrotar cualquier revolución liberal, pues en América se están dando revoluciones liberales. Esas independencias son también revoluciones en nombre de la libertad. Pues vayan entonces. La Santa Alianza fue creada para intervenir en Europa o en todo el mundo. ¿Qué alcance tenía la Santa Alianza? Justamente era el tema en debate, ¿no? O sea, ¿debemos intervenir fuera de Europa o era solo para Europa? Ellos decían, si se incendia una casa, pues los que estamos en las casas vecinas tenemos que intervenir, porque si el incendio no se apaga, toda la cuadra se quema. Por eso tenemos derecho a intervenir en otro reino, porque
el incendio puede terminar acabando con todo. El incendio es la revolución liberal. Ahora, pero si el incendio se da en otra cuadra, ¿tienes derecho a intervenir? No se va a quemar tu casa porque es en otra cuadra, ¿no? Pues intervenir en América. La Santa Alianza no interviene en América. ¿Por qué no? Por la oposición sobre todo. Inglaterra se opuso y Estados Unidos también. En el caso de Estados Unidos, el presidente de ese momento, James Monroe, en un discurso que hizo ante el Congreso, dijo pues que Estados Unidos iba a intervenir si es que la Santa Alianza pues intervenía en América, que ya las naciones americanas se habían independizado y ya América le pertenecía a los americanos. De ahí la frase que resume lo que dijo Monroe: América para los americanos. Así como Estados Unidos no interviene en los asuntos europeos, porque a Europa solo le corresponde intervenir, ¿no? En Europa a los europeos, igual ya no pueden los europeos intervenir en América, porque ya las naciones se han liberado, ¿no? Y si lo hacen, pues Estados Unidos va a actuar. Y así, en caricaturas como esta, pues se representa la doctrina Monroe, ¿no? Aquí está Estados Unidos, ¿no? Armado, ¿ya? Tío Sam, ¿no? La caricatura de Estados Unidos dice, no traspasar, América para los americanos. Y aquí, ¿quiénes aparecen? Pues aparecen los europeos, ¿no? ¿Ya? Acá dice Portugal, acá dice Francia, por acá España, ¿ya? Entonces, Estados Unidos, ¿ya? En esta isla, ¿no? Bueno, pues sabemos que es otro continente, está protegiendo a quienes, a los pobres que dice acá, Nicaragua, Venezuela, no sé qué dirá más allá, pues está protegiendo a las naciones americanas. Estados Unidos consideró que era en efecto quien protegía a América a partir de ahora, ¿ya? Y así va a ser pues su actuación en adelante, ¿no? Es quien va a proteger. Es decir, ya, si alguna potencia va a querer invadir América en adelante, por ejemplo, a ver, imagínate la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. Si Alemania nazi algún día soñó con invadir América, pues para invadir América, ¿a quién tenía que derrotar primero? Pues al más fuerte de América, ¿no? No es Perú, lamentablemente, Estados Unidos, ¿no? Ahora, pero a cambio de esa protección, pues Estados Unidos eh, ya va a controlarlo, ¿no? Parcialmente. Bolivia, bueno, Bolivia estaba por allí, ¿no? Ya con Estados Unidos. ¿Por ahí en qué? En, ya no sé en qué. Ahí está, ¿no? Ahora, pero ¿realmente Estados Unidos asustaba tanto y detuvo a las potencias de Europa como la caricatura lo dice? Yo creo que esta es una exageración, ¿no? Esto lo habrá hecho algún estadounidense, pues, ¿no? Orgulloso, mi país, ¿no? Porque en sí Estados Unidos no tenía el poder en ese momento. Ah, bueno, sí, ya me están comentando en el chat, pues, así es, Jara, el error, pues, de Alemania, ¿no? El error de Hitler fue, pues, sobreestimarse, ¿no? Y subestimar a los enemigos, ¿no? Y atacó al mismo tiempo a varias potencias y, bueno, pues, al final perdió, ¿no? Debió ir 1-1. Y perdió, pues, ¿no? Alemania final, ¿no? Por ir al mismo tiempo contra varias potencias. Pues los chilenos, ¿qué dicen? Nosotros sí fuimos contra dos al mismo tiempo, Perú y Chile, Perú y Bolivia, y ganamos. Pues el chileno se siente orgulloso, mi país derrotó a dos, ¿no? Eh, bueno, ya en la historia del Perú habrán visto pues que no fue tan así, o van a ver, ¿no? En todo caso, la guerra contra Chile, ¿no? Bien, ¿por qué digo que realmente esta caricatura es exagerada? Porque Estados Unidos no era tan fuerte como para detener solo a los europeos, que sumados, pues, podían aplastar a Estados Unidos.
Por eso, ¿quién era el que realmente detuvo a los europeos? Pues un país europeo, Inglaterra, que era la primera potencia. Inglaterra en tierra caería ante los ejércitos unidos de los demás europeos. En tierra, ya, pero en el mar, Inglaterra era invencible. Y si quieres ir de Europa a América, tienes que cruzar el Océano Atlántico. Muy bien, entonces, en verdad la caricatura, ¿qué cosa debería tener acá, en este charco? Tremendos barcos armados, ¿no? ¿Ya? Y esto evita que ellos puedan pasar de un lugar a otro. Así que Estados Unidos sabía que ellos no podían llegar a América porque Inglaterra había dicho no, ¿ya? Así que Estados Unidos, detrás de ese muro, dice, a ver, pues si vienen, yo me meto, chocan conmigo. Qué fácil es, pues, ¿no? Amenazar a alguien sabiendo que hay una pared de acero que no va a poder cruzar, ¿no? A ver, pues si cruzas, te metes conmigo. Pues no iban a poder cruzar, ¿no? Ya, así que más era, pues, ¿cómo se dice? Bueno, estaba larreando, estaba una palabra que dicen cuando ya se hace algo semejante, ¿no? Bien, ahora, ¿y por qué Inglaterra se niega a que la Santa Alianza intervenga? ¿Acaso Inglaterra no había sido aliada de Austria, Prusia, Rusia? Sí, pero Inglaterra apoyó la independencia hispanoamericana. Inglaterra quería que España ya no domine en todo ese territorio americano porque España siempre le había prohibido vender. Recuerda el monopolio comercial. Ahora las naciones libres de América del Sur, de América Central, pues van a aceptar hacer comercio con Inglaterra. Inglaterra ganó un enorme mercado para sus productos en América Latina, ahora que se había independizado. Inglaterra necesitaba mercados porque está viviendo la revolución industrial. Así que Inglaterra no iba a perder los mercados latinoamericanos. Le dijo no a la Santa Alianza. Muy bien, entonces vamos a dejar aquí este tema. Ya nos ha tomado regular tiempo, ya pensé que iba a acabarlo más rápido. Vamos a pasar pues al siguiente, ¿ya? Vamos al que corresponde para el día de hoy, las revoluciones liberales del siglo XIX. A ver, muy bien, ¿ya? Bien, empiezo con una pintura que tiene mucha fama, ¿ya? Por favor, no te centres tanto ya, en ciertas cosas, sino en lo que representa la pintura, porque, a ver, en examen de admisión de San Marcos vino esta pintura ya, ¿ya? Y esta pintura representa justamente una revolución que vamos a estudiar ahora, ¿ya? Fue una pintura de un tal Eugène Delacroix, un pintor francés. Él se inspiró en una revolución que se estaba viviendo en Francia en 1830. Él no peleó, él no se levantó en la revolución. Él dijo, si yo no peleé, entonces pintaré la revolución. ¿Ya? Mi aporte será pues representarla, ¿no? Y bueno, su pintura pues es utilizada y es famosa hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo se llama esta pintura? Se llama La libertad guiando al pueblo. ¿Y dónde está la libertad? ¿Dónde está esta mujer? Pues es esta libertad, es esta mujer, ¿ya? Esta mujer, ¿ya? Libertad, bueno, vamos a llamarle así, porque la pintura se llama Libertad guiando al pueblo y ella es la que está guiando, los demás le siguen. Y que lleva en su mano, pues, en su mano, en este caso derecha, lleva la bandera francesa, la tricolor, la bandera revolucionaria, ¿ya? Y en la otra mano, pues, lleva un arma, ¿no? Ahí está, ¿no? La libertad guiando al pueblo. Muy bien. Y en esta revolución que vamos a pasar a ver, pues, ¿quiénes estuvieron presentes? La burguesía y el pueblo, ¿ya? Justamente el hombre que está acá bien vestido, con sombrero de copa y con un arma, pues, digamos,
ya, que parece costosa, pues es un burgués, es la representación de un burgués, ¿no? Alguien con su chaqueta, ¿no? Con su corbatita, pues un burgués, ¿no? En cambio, el que está al costado, pues puedes verlo que tiene pues una ropa, ¿no? Sucia, está desaliñado, ¿no? Pues no tiene ni siquiera un rifle, ¿no? Pues representa, ¿no? A alguien pobre, ¿no? Como la mayoría de los que están ahí representados, ¿no? Entonces está la población pobre, pues, y está también la burguesía, pero todos ellos están siguiendo a la libertad. Porque, ¿qué cosa perdió Francia en los años de la restauración? Perdió sus libertades. Las libertades que la Revolución Francesa le había concedido, lo habían perdido cuando volvieron los reyes absolutistas. La idea es recuperar las libertades. Y por acá aparece un hombre que al parecer está herido, está tirado y va a morir, pero levanta su mirada para ver qué cosa. ¿Qué está mirando? Ya, no, no está mirando, por favor, está mirando la libertad, ¿ya? Como diciendo, valió la pena morir por la libertad, por luchar por la libertad. ¿Mm? Esto me recuerda a una película, Corazón Valiente, cuando dice el protagonista, pues, podrán quitarnos nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. Y morirá, pues, ¿no? Mirando a la libertad. Así es, Jara, así es, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a entrar por eso a este tema que llamamos las revoluciones liberales del siglo XIX. ¿Ya? Entonces son nuevas revoluciones similar a la francesa, solo que la francesa, la primera revolución francesa empezó en el siglo XVIII, ¿no? En cambio, estas van a darse pues en el siglo XIX. Muy bien, hasta un niño, ¿no? Ahí está participando. Muy bien, fueron movimientos revolucionarios que se dieron en varios estados europeos. Fueron revoluciones lideradas por las burguesías de cada lugar, ¿no? La burguesía francesa hizo su revolución, ¿no? La burguesía de Bélgica no hizo la propia, la burguesía de italiana, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, cada burguesía, pues, levantó sus pueblos para cambiar, pues, el orden existente. ¿Por qué le decimos revoluciones liberales? Porque la ideología que más los inspiró fue el liberalismo. ¿Ya? Muy bien, se dieron, dice, en dos oleadas. Es decir, en el año de 1830 se dio un conjunto de revoluciones en Europa, una oleada, la del 30. Y ahí terminó, ¿no? No hubieron revoluciones en los años siguientes hasta 1848, en que se dio otra oleada revolucionaria. Es decir, en varios países se levantaron los pueblos. ¿Ya? Muy bien, así que tenemos en dos momentos las revoluciones. Ahora, ¿dónde empezaron estas revoluciones? ¿Cuál fue su epicentro? Pues París, Francia, ¿ya? Así es, el país más revolucionario entonces en este tiempo era Francia, ¿ya? Ya vivió una primera revolución y ahora va a vivir pues otras dos. Epicentro porque pues ahí se inicia en París, se extiende a toda Francia, se extiende con el tiempo a casi toda Europa, ¿no? Como un movimiento sísmico, ¿no? Que tiene un epicentro y que se irradia pues por un territorio mayor, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Causas generales de estas revoluciones. Pues los hombres que hicieron la revolución estaban en contra del conservadurismo de los reyes. Los reyes no querían que las cosas cambien, querían pues mantener el statu quo, el conservadurismo, ¿no? Es decir, quieren que se mantenga el absolutismo, no quieren que se aprueben las constituciones, no quieren parlamentos, no quieren derecho a voto de la gente, etcétera. Así que era necesario, pues, una nueva revolución
para romper con ese orden y establecer uno nuevo. Muy bien, ¿quiénes lideraron esto? Las burguesías. Así que el desarrollo de las burguesías en cada lugar, ¿no?, de Europa hizo posible estas luchas. Muy bien, y las ideologías. En este caso voy a colocar a dos. Ya, San Marcos nos preguntó por dos ideologías que estuvieron emparentadas, que estuvieron juntas en estas revoluciones liberales. La ideología liberal y la ideología nacionalista. ¿Qué defiende cada ideología? A ver, la liberal, como ya hemos estudiado, vamos a recordarlo, pues defiende, como su nombre lo dice, las libertades individuales. El liberalismo se centra en el individuo, ¿ya? Que tiene derechos, que tiene libertades y que pues el Estado no puede someterlo, ¿no? Ya el Estado más bien debe garantizar sus libertades, ¿no? Y el nacionalismo, que vamos a estudiar después, pues no se centra en el individuo, sino en la nación, ya en toda la nación en su conjunto. Defiende los derechos de la nación, ¿ya? Muy bien. En ambos casos se oponen al absolutismo, porque en el absolutismo, ¿a quién se defiende? Al rey, a los poderes del rey, ¿ya? No a los intereses de los reyes, sino al de los ciudadanos y al de la nación. Es más importante la nación que el rey, dirá el nacionalismo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esas dos ideologías que van a estar emparentadas, pero de las dos, en el caso de la Revolución Francesa, la ideología liberal fue la más importante, por eso el nombre Revoluciones Liberales. Recordemos el liberalismo, a ver. Decíamos que el liberalismo eh, era, es, porque hasta ahora el liberalismo está vigente. La gran mayoría en el mundo son liberales. En el Perú la mayoría somos liberales. Los que no son liberales son los socialistas, que son pues la otra tendencia. Hay dos tendencias actualmente, pues el liberal, que está de acuerdo, ¿no?, con el libre mercado, con el capitalismo, con la democracia burguesa, y el socialismo, ¿no?, que propone otras cosas. A ver, el liberalismo es una ideología burguesa, ya que la burguesía fue la que la desarrolló y la que más la defiende. El liberalismo se centra en la defensa de la libertad individual, de la igualdad ante la ley, de la propiedad privada, ¿ya?, de la soberanía popular, es decir, que el poder proviene del pueblo, el poder, ¿no?, eh, nace aquí. Somos el poder constituyente, ¿no?, o sea, el que genera todo esto, ¿no? Defiende el Estado de Derecho, ¿no? Un Estado donde sea la ley la que prevalezca. La ley está por encima del gobernante. El libre mercado, ¿no? ¿Ya? El sistema capitalista, ¿no?, que la burguesía defiende, ¿no? Y todos, pues, aquellos favorecidos por el sistema. La reducción del poder del Estado. Por eso rechazan, pues, el absolutismo. El Estado tiene que ser más pequeño, eficiente. La tolerancia religiosa. La libertad religiosa, ¿no? Podamos elegir la creencia que queramos o no tener una creencia religiosa y nadie nos debe perseguir, pues, por ello. Muy bien, el liberalismo no es nuevo, nació en el siglo XVII con John Locke. ¿Recuerdas a John Locke? Este filósofo inglés considerado el padre del liberalismo. Eso inspiró la Revolución Inglesa del siglo XVII. En el siglo XVIII el liberalismo se desarrolla con la Ilustración, ¿ya? Y triunfa con la Revolución Francesa. También triunfó en la independencia de Estados Unidos. Inclusive en el Perú, con nuestra independencia, ¿no?, el liberalismo se establece aquí. Muy bien, entonces, el liberalismo había caído con la restauración del absolutismo en Europa, pero ahora el liberalismo va a volver y va a inspirar las nuevas revoluciones, ¿ya? Inclusive, pues, en las pinturas que acabo de mostrar,
pues aparece una señora llamada La Libertad, ¿no? Guiando al pueblo, pues ya refleja el liberalismo, ¿no? Las ideas liberales de la época. El liberalismo, muchachos. Luego cantamos, pues somos libres, ya en un tiempo de liberalismo, pues la palabra que más se dice es eso, ¿no? Libertad, ¿no? Muy bien. A ver, entremos a la Revolución de Francia de 1830. ¿Ya? A esta podemos llamarle la Segunda Revolución Francesa. ¿Por qué se dio esta revolución? A ver, el rey Luis XVIII ya había muerto, su hermano menor, Carlos X, había asumido. Carlos X era el nuevo rey de Francia, ya en estos años. Él también es de la dinastía Borbón, ¿ya? Y Carlos X buscó restaurar plenamente el absolutismo. ¿A qué me refiero con plenamente? Lo que pasa es que su hermano, Luis XVIII, había restablecido el absolutismo, pero parcialmente. Carlos X quería hacerlo plenamente. ¿Ya? Por eso Carlos X va a ser más rechazado por la burguesía que Luis XVIII, quien gobernó pues hasta su muerte, ¿no? Unos 10 años. En cambio, Carlos X pues lo van a sacar antes. Con Carlos X se vivió en Francia el terror blanco. ¿Qué es eso? Terror blanco. Terror porque el rey va a perseguir, va a reprimir violentamente a líderes liberales. ¿Ya? Los liberales eran pues los que generaban temores entre los reyes absolutistas, ¿no? Porque querían eliminar el régimen absolutista. Así que el terror blanco es la persecución de los reyes borbones a pues los liberales. ¿Por qué blanco? ¿Por qué el color blanco? Porque la bandera de Francia en estos momentos ya no era la bandera de tres colores, la azul, blanco y rojo, ¿no? La que llevaba la libertad en la pintura que vimos. La bandera había vuelto a ser la bandera blanca, la que usaban los Borbones, la bandera blanca. Esa bandera era la bandera de la familia Borbón, ¿ya? Pero como los Borbones se consideraban dueños de Francia, entonces era la bandera de toda Francia. Pero los franceses sentían que esa bandera no era de ellos. Con esa bandera no se identificaban. El color blanco sí está bien, pero tiene que tener aparte azul y rojo. Si nosotros tuviéramos una bandera solo blanca, tal vez ya sería la bandera española, ¿no? Porque la bandera española era blanca también. Recuerda que en España gobernaban los Borbones, bandera blanca, ¿no? Se le agregó el color rojo, San Martín le agregó el rojo, y ahí ya tenemos pues, ya los colores de Perú, ¿no? Pues terror blanco, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿qué fue lo que desató la revolución? Las ordenanzas de Saint-Cloud del rey Carlos X en 1830. A ver, en julio del año 30 se dieron elecciones para un parlamento en Francia. Muy bien, pero el rey vio que la Cámara de Diputados, ya los diputados eran, ¿no?, una parte de los parlamentarios, estos diputados en su mayoría eran liberales, es decir, opositores al rey. Entonces, ¿qué hizo Carlos X con estas ordenanzas? Pues disolvió la Cámara de los Diputados. Disolvió. Muy bien, ¿ya? Ahora, la prensa liberal iba a criticar, así que también ordenó la suspensión de la libertad de prensa. ¿Ya? Toda dictadura, como decimos ahora, o todo régimen absolutista, como se decía en ese tiempo, pues
va a eliminar la libertad de prensa, ¿no? Va a callar a los que criticaban, ¿no? Y además se van a poner mayores restricciones al derecho a voto. Es decir, podían votar aquellos que tenían propiedades. Los que no tenían propiedades no podían votar. Entonces, ¿cómo restringimos el voto? Exigiendo que las propiedades sean más cuantiosas, de mayor valor. Si yo tengo una propiedad, pues no, de unos miles de soles, podía votar, pero si ahora dice, tengo que tener decenas de miles de soles, entonces con mis 5.000, con mis 8.000 ya quedo excluido del derecho de voto, ¿no? Pues la idea era que menos gente de, digamos, de menores recursos pueda acceder al voto, ¿no? Solamente los más ricos. Y los más ricos podían estar a favor, pues, de que las cosas sigan como están. Todo esto molestó a la burguesía, molestó a la población francesa y dijeron, basta, revolución. Así que estas ordenanzas, con esta disolución del Congreso, desataron ya la Revolución Francesa de 1830. ¿Ya? Ahí vemos a la gente que se ha levantado. ¿Y qué bandera están levantando? ¿Ah? La bandera que surgió en la primera revolución, la tricolor, como le llaman, la bandera actual de Francia, ¿ya? Disparándose pues contra los soldados del rey. Y ahí están pues, ¿no? Esa pintura enfrentándose. Ahora, la primera revolución duró muchos años. Esta segunda duró 3 días. 3 días. Por eso la han llamado las 3 jornadas gloriosas. 27, 28 y 29 de julio del año 30. Bastaron 3 días para derrotar al rey Carlos X. Al tercer día, Carlos X huyó de Francia. Huyó porque si se quedaba, tal vez le podían hacer lo mismo que le hicieron a su hermano mayor años atrás, Luis XVI. Le cortaron la cabeza, ¿no? Mejor que me digan guarde, pero mantendré mi cabeza en su lugar. Así que huyó a Inglaterra tratando de convencer a los ingleses que así como antes, en la primera revolución, busquen destruir esta revolución. Pero para estos años Inglaterra dijo, no, ¿sabes qué? No me interesa tu lucha, ya no quiero saber de Francia. Derrotar a la primera revolución francesa y a Napoleón Bonaparte le costó a Inglaterra años y plata, ¿no? Hombres. Inglaterra en este tiempo tenía ya otras miras. ¿Sabes qué? Ya no me interesa lo que pasa en Francia. Ahora lo que yo quiero es dominar el resto del mundo. Inglaterra estaba practicando ya una política imperialista, invadiendo gran parte de Asia, Oceanía, Asia, adelantándose a los demás europeos. Allí estaba gastando sus fuerzas Inglaterra y ya no se iba a meter pues a una larga guerra contra los franceses. Así que los Borbones dijeron pues entonces perdimos la corona. Y en efecto, la familia Borbón perdió la corona de Francia para siempre. Esta familia no volvió a recuperar la corona francesa. Ahora, los que dirigieron la revolución del año 30 y llegaron al poder eran gente liberal, pero moderada. ¿Ya? Liberal, pero moderada. Es como en la Revolución Francesa estudiábamos girondinos y jacobinos. Los girondinos eran los moderados, algo así. Estos moderados prefirieron que Francia deje de ser una monarquía absoluta y se convierta en una monarquía constitucional. Por eso digo moderados, porque los liberales radicales eran los que querían una república sin reyes. Los moderados querían que hayan reyes, ¿ya? Porque muchos de ellos eran nobles y los nobles necesitan a la monarquía. Bien, entonces, consecuencias de esta revolución. Antes, acá hay una pintura que representa, son 3 banderas, porque representa a las 3 jornadas gloriosas, como se le conoce también a la Revolución Francesa de 1830. Como vemos, en la primera bandera
está la bandera blanca de los Borbones. ¿Ya? Muy bien, entonces digamos que esto representa el primer día de la revolución, donde los Borbones todavía mantienen el control. Pero el segundo día, ¿qué le pasó a la bandera? Se rompe por un lado y se puede ver el azul del cielo, el azul, y comienza a mancharse de rojo, de la sangre de los revolucionarios, en un extremo. Al tercer día está manchada, ¿no? Mucho más con rojo. ¿Y qué cosa ya podemos ver aquí? La bandera tricolor. Azul, blanco al medio y rojo al otro extremo. Como estas tres jornadas gloriosas terminaron, ¿no?, con la caída de los Borbones y restablecieron pues los logros de la Revolución Francesa. Muy bien, consecuencias de esta revolución: el derrocamiento del rey Carlos X y el fin de la dinastía Borbón en Francia. ¿Ya? Cayó la dinastía Borbón. En Francia hay que especificar, porque si no pongo en Francia, estaría cometiendo un error. ¿Ya? A ver, pregunta, muchachos. ¿En qué país la dinastía Borbón seguirá reinando hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Inclusive, un Borbón nos visitó hace unos días, bueno, hace ya un poco más de un mes, el 28 de julio. ¿En qué país todavía la dinastía Borbón eh, todavía está en el poder, ¿no? En España. Allá, así es, ¿no? Así es, claro, así es, correcto. Correcto Ramos, correcto Toledo. En España los reyes son todavía Borbones. ¿Ya? ¿Cómo que su nación, no? Su nación no es el Perú, ¿ya? Ah, bueno, ¿ya? Hay una herencia española, claro, que tenemos, ¿ya? Pero a quienes más nos identificamos pues con la otra herencia, ¿no? Con la herencia prehispánica, con la herencia incaica, con la herencia indígena, ¿no? Yo prefiero identificarme un poco más con ellos, ¿no? Porque además mi apellido y tengo rasgos andinos, ¿no? Y mis padres pues son, ¿no?, ayacuchanos, que hablan quechua, así que me identifico más pues con lo andino, ¿no?, que con lo español. Claro, el español pues tengo, ¿no?, el idioma, tengo un montón de cosas, pero pues lo andino, no sé, creo que más me llama, pues. Muy bien, ahí está. Cayó el absolutismo en Francia, ya, así es. Francia se volvió una monarquía constitucional. Hay un nuevo rey, Luis Felipe primero, ¿ya? Él no era Borbón, era un Orleans. Ahora, sin embargo, se plantea lo siguiente. Ya está bien, pero los Orleans están emparentados con los Borbones. Son parientes. Es como, tienes un apellido, ¿no? Tienes ya un apellido paterno, te llamas tal vez, no sé, Jara, pero los Jara están emparentados con los, a ver, los, ya no recuerdo el apellido, el segundo apellido, o los Toledo están emparentados con los Navarro, los Farfán con los Aliaga, ¿no es cierto? Y así pues, y hay otros parientes, ¿no? ¿Ya? Los Orleán están emparentados con los Borbón, ya, pero no son los Borbón, no son exactamente los Borbón, ¿no? Ya que tienen integrantes, pues, que no llevan su sangre, ¿no? Otros sí, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Por qué le llamaban el rey burgués a Luis Felipe I, ¿no? El rey burgués. Porque este rey va a estar rodeado por burgueses. Sus ministros, ¿no?, van a ser burgueses. ¿Ya? El rey burgués. En cambio, antes los reyes estaban pues rodeados por nobles, ¿no? Grandes duques, grandes marqueses. Ahora eran grandes empresarios, ¿ya? Grandes capitalistas. A partir de ese momento, Francia va a tener, ¿no?, a los capitalistas detrás de los políticos, ¿no?, hasta el día de hoy. Muy bien. El problema, ¿cuál fue? Que no todos los burgueses
estaban junto al rey, sino solo la gran burguesía, o sea, los burgueses más ricos. La burguesía media o la burguesía baja no estaba en el poder, solo la burguesía alta. Bien, acá vemos a Luis Felipe I, el rey burgués, como le llamaron. Ahora, este triunfo de la Revolución Francesa del año 30 influyó para que se den revoluciones o luchas en otros lugares, en Bélgica, en Italia, en Alemania, en Polonia. Por eso hablamos de revoluciones liberales de 1830. Muy bien, así que en el mismo año 1830, los belgas se levantaron y lograron su independencia. ¿Ya? A ver, en este mapita observamos qué cosa. Que el Congreso de Viena había decidido que todos estos territorios estén juntos. Luxemburgo, los territorios belgas, ¿ya? Y también Holanda y otros más. ¿Cómo se llamaba todo esto? Se le conocía como el Reino Unido de los Países Bajos. ¿Ya? El Congreso de Viena decidió que estén juntos. Muy bien, el problema era que el poder recaía en manos de los holandeses. Los belgas, que eran un pueblo diferente, ¿ya? Estaban, digamos, discriminados en el Reino Unido de los Países Bajos. Por eso, los belgas prefirieron separarse de los Países Bajos, ¿ya? Muy bien, entonces el Congreso de Viena los había juntado, pero los belgas no querían esa unión. Por eso van a luchar. ¿Por qué van a luchar? Por las diferencias que habían entre belgas y holandeses. Los holandeses dominaban los Países Bajos, los belgas no. Habían diferencias entre ellos, diferencias religiosas. Los belgas eran católicos, los holandeses protestantes, seguidores de Juan Calvino, católicos y protestantes, pues, sobre todo con los calvinistas, guardaban mucha distancia. Igual en el idioma, ¿ya? Entre los belgas se habla mucho el francés. En cambio, en Holanda, pues, los Países Bajos, el neerlandés. Así que hay diferencias de idioma, ¿no? Hay diferencias económicas. Los belgas eran más industriales, la burguesía belga había invertido en industria, en cambio la burguesía holandesa era más por comerciante. ¿Y qué pasaba? Que los impuestos se habían aumentado para la industria, no así para el comercio, perjudicándose la burguesía belga, no así la holandesa, ¿no? Entonces, frente a este incremento tributario, frente a esas diferencias, los belgas dijeron, pues queremos nuestra independencia. Nosotros somos una nación diferente a la del resto, ¿no? Por eso queremos nuestra independencia. Como se está defendiendo los derechos de una nación a separarse, ¿qué ideología encaja acá? Derechos de una nación a el nacionalismo, pero a su vez ellos quieren ser una monarquía constitucional, con una constitución, con separación de poderes, con libertades, a el liberalismo. Muy bien. Entonces, ¿por qué se levantaron? Porque ves que al sur está Francia, por aquí nomás está París. París triunfó en su revolución. Entonces, al costadito, los belgas dijeron, nosotros también podemos. Se levantaron. ¿Ya? Ahí está, en Bruselas, ¿ya? En su capital, y lograron, pues, separarse de los Países Bajos. Bélgica, entonces, nació como un reino independiente, una monarquía parlamentaria con un rey llamado Leopoldo I, ¿ya? Y así Bélgica es independiente hasta el día de hoy, ¿ya? Países Bajos se va a seguir llamando todo el resto. Holanda y los demás territorios, ¿no? Los Países Bajos o Netherlands.
algo así. Luxemburgo con el tiempo también se va a independizar de los Países Bajos. Hoy pues es un estado independiente, ¿no? Esto va a ocurrir todavía unos 30, 40 años después de la independencia de Bélgica. Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Y qué pensaron, qué plantearon Francia, Inglaterra, Prusia, o sea, los vecinos? ¿Qué dijeron? Estamos de acuerdo. Reconocemos a Bélgica como independiente. Es importante cuando una nación surge que los demás te reconozcan como nación independiente para establecer relaciones con esos países. Ya es importante el reconocimiento internacional. Por eso cuando, en el caso de las repúblicas, como el Perú, es elegido un presidente, pues los demás países felicitan, ¿no? Saludan la elección. Así es, no estén de acuerdo, ¿no? Pero saludan la elección porque están reconociendo. Pues recuerdo que a la anterior, ¿cómo se llamaba este? Que estuvo unos días nada más, pues ya se fue el nombre ya de, de Merino, gracias Toledo, de Merino, pues los países vecinos no enviaron su reconocimiento a Merino, ¿no? En cambio a Sagasti sí, a Castillo también. Ya que con Merino, pues la duda era si fue constitucional. Yo creo que no, ya. Y seguramente lo mismo pensaron los países vecinos, ¿no? Lo de Castillo también genera dudas, ¿no? Si fue constitucional. Creo que sí, que no hubo fraude. Los demás países habrán pensado lo mismo, que han reconocido el gobierno de Castillo. Ahora, pero con una condición le reconocen a Bélgica. Te reconocemos como independiente, pero mira, como tú estás en medio de nosotros, a un lado está Francia, al norte está Inglaterra, al otro lado está Prusia, que más adelante será Alemania. Tú vas a ser independiente, pero con una condición. Tú no puedes ser aliado de ninguno, ¿ya? Tienes que ser siempre neutral. No puedes aliarte con ninguno de ellos. Necesita un estado neutral que esté en medio para, digamos, evitar los enfrentamientos, ¿ya? Así es. Estás peleado con alguien, quisieras que alguien se siente en medio, ¿sí? Para que no estén peleándose al estar juntos, ¿no? Que alguien esté en medio, ¿no? Como para que sea neutral y evite el choque, ¿no? Muy bien, así que todos ellos dijeron, respetaremos la neutralidad de Bélgica. Muy bien, 1914, muchachos, Alemania no respetó la neutralidad de Bélgica. Alemania invadió Bélgica. Eso inició, ¿qué cosa? La Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo vamos a ver pues después. Bien, se dieron más luchas en otros territorios, como el mapa lo indica, en tierras italianas, alemanas, en tierras polacas, pero esas fracasaron. Polonia quería su independencia, los alemanes e italianos querían su unificación, crear Alemania unida o Italia unida, pero no lo consiguieron. Así que de las revoluciones que se dieron en el año 1830, ¿cuáles fueron las dos que sí triunfaron? La de Francia y la de Bélgica. Las demás no. ¿Ya? Esto lo dice acá el, el mismo mapita. Muy bien. Pasemos ahora a la otra revolución, a la de 1848. A ver, pasemos a esta revolución. Muy bien, ya, espero que no estén cansados, chicos. Han tenido eh, ya un fin de semana algo largo. Vamos. A ver, ¿por qué se dio la Revolución Francesa de 1848? ¿Ya? A ver, ¿será porque Francia era una monarquía absoluta y había que tumbarla? No, Francia ya no era una monarquía absoluta. Pues vamos a colocar otras causas. A ver, tenemos en primer lugar la crisis agrícola que Francia soportó y en sí toda Europa soportó
votó en 1848. A ver, ¿qué pasó? Una plaga se difundió en ese tiempo. Un hongo estaba matando los cultivos de patata, de papa, como decimos nosotros. Estaba destruyendo los cultivos en Europa, los cultivos de papa. Y la papa se había convertido en un alimento fundamental, sobre todo para los sectores humildes. ¿Ya? La papa, pues, es un alimento, digamos, algo fácil de producir, eh, y económico en los mercados en comparación a otros alimentos. Así que esto generó, pues, que se maloren los cultivos de papa y haya, pues, un problema con los alimentos. Si la papa ya no está en los mercados y la gente quiere comprar otros alimentos, pues aumenta el precio, ¿no? Y así hay un problema agrícola, hay un alza de los alimentos, ¿ya? Como el que estamos viviendo actualmente en el Perú y esto, en el mundo en sí. Y esto pues tenía a la gente humilde pues preocupada, ¿no? Por el problema del alza de los alimentos. Muy bien, otro problema es que el reinado de Luis Felipe y de la gran burguesía que le acompañaba era un reinado liberal, pero no democrático. ¿Por qué no era democrático? Si había derecho a voto, se podía elegir al parlamento. Sí, pues, pero ¿quiénes podían elegir a los parlamentarios? Solamente aquellos que tenían propiedades de gran valor. Y los que no estaban excluidos. ¿Eso es democrático? La democracia no puede excluir a la mayoría, ¿no? Tiene que incluirlos en la participación política. Entonces, justamente el régimen de Luis Felipe y su gente no quería abrirse, no quería que la política sea un asunto de todos, ¿ya? Por eso decimos que el régimen de Luis Felipe se había vuelto conservador, porque se negaba a mayores cambios, querían mantener las cosas como estaban. En cambio, la población que reclamaba derecho a voto, pero un voto universal, donde no importe si tienes propiedades o no, igual tienes derecho a voto, como es actualmente, ¿no? Así que hay un reclamo popular por el sufragio universal masculino. Lamentablemente no se luchó por el voto de la mujer, solo por el voto de los varones, de todos los varones. Y así dar un paso enorme en la democratización. Un paso, digo, porque el otro paso es que la mujer también pueda votar, aunque eso todavía va a ocurrir en el siglo XX en el caso de Francia. Por ahora luchaban por el voto universal masculino. ¿Y qué es lo que desata la revolución? Que se había prohibido las reuniones políticas. Así que aquellos liberales de clase media o de la pequeña burguesía que quería hacer cambios, hablaban hasta de una nueva revolución, no podían reunirse, ¿ya? Así abiertamente, pero podían reunirse de manera disimulada, ¿ya? ¿Cómo así? Pues iban a un restaurante, todos se sentaban pues en las mesas, pagaban su comida y utilizaban ese ambiente para hablar de política, hacer una reunión, ¿ya? Disfrazada de que era pues, simplemente estaban yendo a almorzar, ¿no? A eso se le conoció como la campaña de los banquetes, ¿ya? Cuando el rey Luis Felipe entendió de que esto realmente no eran pues almuerzos, sino eran reuniones políticas y que estaban yendo en contra de la prohibición, así que Luis Felipe va a prohibir esos banquetes, esas reuniones. Pues entonces, esto termina desatando la revolución de 1848. En nombre del voto universal, se van a levantar. ¿Bajo qué ideologías?
el liberalismo y el nacionalismo, como siempre. Pero acá hay que agregarle una ideología más, y radical. ¿Qué ideología nueva acaba de aparecer? El socialismo, ¿ya? El socialismo de Carlos Marx, el marxismo. En este mismo año, 48, Marx había publicado el Manifiesto Comunista, una obra fundamental para la ideología del socialismo científico. Y esto comenzaba a difundirse entre, pues, los obreros eh, ideologizados, ¿no? Los obreros, pues los líderes obreros habían asimilado la ideología del socialismo. ¿Y el socialismo qué es lo que les plantea? Obreros, ustedes son los que deben tomar el poder, porque la burguesía pues va a buscar sus propios intereses. Una dictadura del proletariado que ataca a la propiedad privada. Y la burguesía lo que más atesora es la propiedad privada, que tienen en cantidad. Así que una nueva ideología hacía su aparición en esta lucha. Sin embargo, los que dirigían eran liberales y nacionalistas. Revolución de febrero. En febrero del año 48 se levanta. ¿Quiénes lideraron la revolución? Los de la pequeña burguesía. ¿Ya? Los de la pequeña burguesía. No la gran burguesía, porque éste estaba en el poder con el rey, sino la pequeña burguesía. Digamos, la clase media. Muy bien. Y la población apoyó a la pequeña burguesía. Los obreros apoyaron a la pequeña burguesía. Muy bien. ¿Qué consecuencias trajo la revolución? Pues la caída del rey Luis Felipe I. ¿Ya? El rey burgués cayó. Y con él cayó la monarquía. ¿Ya? Cayó la monarquía. Francia dijo, no queremos monarquía. Muy bien. Y así se estableció un régimen provisional donde estaban liberales y también socialistas. Acá colocamos a Blanc, un socialista francés, ¿ya? Que está dentro de este gobierno provisional, junto con otros, una mayoría que eran liberales. ¿Por qué? Porque la revolución la habían hecho, pues, ¿no?, pequeños burgueses, liberales, y también obreros socialistas. Estaban unidos y por eso temporalmente compartieron el poder. Sin embargo, esta unión era imposible, porque no puedes unir a los que defienden la propiedad privada y a los que atacan la propiedad privada. Pues por eso van a separarse dentro de poco. En esta caricatura, un revolucionario francés, ¿ya? Lo vemos porque tiene los colores, bueno, no se notan los colores, pero asumo que están los colores de la escarapela francesa, la tricolor, el gorro frigio, el que usaron pues los revolucionarios. Le da una patada ¿a quién? Al rey Luis Felipe. ¿Ya? Le da una patada y lo echa de Francia y le dice, ve a ahorcarte en otro lugar. ¿Ya? Lo está botando a donde Inglaterra, parece. Pues, ya, cayó Luis Felipe. Acá en otro dibujo están quemando el trono. Representa, pues, ¿no?, la caída de la monarquía. Muy bien, pero pasaron unos meses y los liberales y los socialistas no se mantuvieron juntos, se distanciaron, ¿ya? Sacaron a Luis Blanc, el ministro socialista. Eh, ¿Qué pasó? Pues la pequeña burguesía, temerosa de los obreros, que se estaban ideologizando, se estaban volviendo socialistas, la pequeña burguesía se separó de ellos. ¿Y con quién se juntó? Con la gran burguesía. Toda la burguesía ahora estaba unida en defensa de la propiedad privada, clase media y clase alta. La clase baja o la población obrera, entonces al ver que los habían excluido a ellos, decidió levantarse por su cuenta. Una lucha de obreros contra todos los burgueses. Una lucha de clases
como lo promueve el socialismo de Carlos Marx. Pero los obreros fracasaron en esta lucha llamada la Revolución de Junio. ¿Ya? En este caso, fracasó esta revolución que fue hecha por obreros socialistas. Fracasó. Y de esa manera la burguesía liberal se mantuvo en el poder en Francia. Muy bien. De todas maneras, ¿qué consecuencias trajo todos estos cambios que se estaban dando en Francia en estos años? ¿Qué consecuencias trajo todas estas luchas? Pues que Francia se convierte por segunda vez en una república. Digo por segunda vez porque ya Francia se había vuelto república durante la primera Revolución Francesa. ¿Recuerdas cuando sacaron a Luis XVI y María Antonieta? Se proclamó la Primera República. Pues ahora se proclamó la Segunda República. ¿Ya? En 1848. ¿Qué significa esto? Que no van a colocar a ningún rey, sino van a convocar elecciones para elegir a un presidente de Francia. ¿Ya? Ahora, para 1848, ¿qué otro país de Europa, qué otro país era república para 1848? Inglaterra, no. España, no. Rusia, no. Ninguno. Ningún país europeo era república en esos años. Por eso, San Marcos nos preguntó, ¿cuál fue el primero en el siglo XIX en volverse una república? Pues Francia. Francia. Todos los demás eran monarquías. Unas eran constitucionales, como Inglaterra, como Bélgica, y otros eran monarquías, pues, absolutistas, como Rusia, ¿ya? Austria. Muy bien, Francia se hizo una república. En cambio, en América, la gran mayoría éramos república, ¿no? Ya para ese tiempo Estados Unidos, Perú, ¿no? Éramos repúblicas. En cambio, en Europa eran puras monarquías. Pues un primer país se volvió república, ¿ya? Muy bien, esta república solo duró 4 años, sin embargo. 4 años nada más duró la Segunda República. La República Peruana está por cumplir, pues, 200 años. No digo independencia, digo la república. No es lo mismo. Ahora, en una república se vota, se elige al presidente, pues ellos aprobaron el voto universal masculino. Ya no importa si tienes propiedades, votas igual. Único requisito, pues, que seas varón mayor de edad. Lamentablemente, a la mujer se le dejó, pues, a un lado, ¿no? En la política, ¿ya? Pero, pues, se ha avanzado en la democracia porque al menos ahora la población pobre masculina podía ya participar. Muy bien. Ahora, esto generó que hayan luchas revolucionarias en otros países. Tanto así que se habla de la primavera de los pueblos, a este conjunto de luchas que se dieron en el continente europeo. Por eso vemos en este mapa que la revolución del 48 no se dio únicamente en Francia, sino se dio también en otros lugares. Todos esos territorios que aparecen de color anaranjado, pues allí se dieron luchas, ¿ya? Como ves, en territorio alemán, ellos buscaban la unificación de Alemania dentro del imperio austriaco, ya que era una monarquía absolutista, aparte que dentro de este imperio habían naciones que querían independizarse, ¿ya? Igual pasa en Italia, ¿no? Está dividida y los reinos italianos querían unirse y expulsar a los austriacos que dominaban el norte italiano. Pero todas estas luchas de 1848 fracasaron. La única revolución exitosa en 1848 fue la francesa, que acabamos de señalar, la Revolución de Febrero de 1848. ¿Ya? Muy bien. De todas maneras, estas luchas debilitan a las monarquías absolutistas. La Santa Alianza ya desapareció, por ejemplo. Ya no pueden Prusia, Austria y Rusia intervenir en otros lugares porque en sus propios territorios se están dando revoluciones y tienen que atender sus asuntos internos.
Así que con el tiempo, el absolutismo va a caer pues en toda Europa, ¿no? Con el tiempo. ¿Quién fue elegido presidente de Francia ahora que es república? Pues un hombre que aprovechó la fama de su apellido, porque ¿qué francés no conocía este apellido? Bonaparte. Bonaparte. ¿Ya? Pepe Botella, eso es en España, ¿no? Bueno, también un Bonaparte, pero odiado, pues. Esa generación de los Bonaparte, los primeros Bonaparte ya no están, ¿no? Ya han fallecido. José Bonaparte, Pepe Botella, pues era el mayor de los Bonaparte, ya no está. Napoleón Bonaparte ya murió. Ahora tenemos otra generación de Bonapartes. En Francia, pues tenemos a un tal Luis Napoleón Bonaparte. Para no confundirnos con el primer Napoleón, le voy a llamar solo Luis Bonaparte nada más. ¿Ya? Luis Bonaparte. Muy bien. Entonces, este hombre es candidato y su apellido, pues, le dio la victoria, ¿no? Así es. ¿Ya? Si hubiera apellidado, no sé, Yucra, quien conoce a los Yucra hubiera perdido, ¿no? Pero en Francia los Bonaparte, pues, eran reconocidos, ¿no? Héroes. Muy bien. Ahí está Luis Bonaparte. Él es sobrino de Napoleón. Sobrino, no hijo, sobrino. Napoleón tenía un hermano llamado también Luis. Este tuvo un hijo llamado Luis Napoleón Bonaparte. Ese sobrino de Napoleón Bonaparte es el que ahora va a ser el presidente. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, hay otro Bonaparte en Francia como presidente. Muy bien. Ahora, él tuvo el apoyo de los republicanos, de la burguesía, eh, ya estaba con la burguesía. Muy bien. Y fue el único presidente que tuvo la Segunda República, porque este hombre disolvió la República. ¿Cómo que disolvió? Si él era el presidente. Sí, pues, pero quería ser más que presidente. En eso imitó a su tío. Su tío Napoleón fue cónsul al inicio, algo parecido a ser presidente. Y luego, ¿qué hizo Napoleón Bonaparte? Dijo, no, cónsul, no pasa nada con ser cónsul, quiero ser emperador. Ese es el nombre que sueñan, pues, ¿no? Los países monárquicos o republicanos también, ¿no? El nombre imperio, ¿no? Pues lo mismo va a hacer este Luis Bonaparte. Un golpe de Estado en 1851, un golpe dirigido por el presidente. ¿Cómo si él es el presidente hace un golpe de Estado? Pues a eso se le llama un autogolpe. Disuelve el Congreso, la Asamblea Nacional, que le negó la reelección al presidente Luis Bonaparte. Así que al disolver la Asamblea, se pudieron hacer cambios que le van a permitir convertirse en emperador en 1852. Así que en ese año, Luis Bonaparte funda el segundo imperio francés. El primero era el de su tío Napoleón. Ahora él, pues, funda el segundo imperio en 1852. Y en ese año, pues, muere la Segunda República, porque ahora hay un emperador. ¿Ya? Un imperio es una monarquía. Así que al final, Francia volvió a ser una monarquía, el segundo imperio. Y este hombre ya no podía llamarse Luis Bonaparte simplemente, ¿ya? ¿Qué nombre adoptó? El de Napoleón III, ¿ya? Sabes que los reyes o emperadores tienen un numerito, Napoleón III. Profe, ¿y el segundo? ¿Dónde está el segundo? Napoleón II era el hijo de Napoleón I, ¿ya? Llamado así, Napoleón II, el que debía heredar el imperio napoleónico a la muerte de Napoleón I. Pero después que Napoleón fue derrotado, pues Napoleón II fue a vivir con su madre, que era una austriaca, y bueno, pues nunca gobernó Francia. Este, que era el primo de Napoleón II, pues
adoptó el nombre Napoleón III, ya que había alguien con el título ya Napoleón II. Muy bien. Y seguramente te has mareado con tantos cambios políticos que Francia ha tenido, ¿ya? Porque durante la Revolución Francesa, Francia pasó de ser una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, luego la Primera República y luego el Primer Imperio. Ya después cae el imperio y se restauró la monarquía absoluta en el periodo de la Restauración. Luego se han dado las revoluciones liberales y se pasó a la monarquía constitucional con Luis Felipe I. Luego, con la Revolución del 48, hemos pasado a la Segunda República, con el presidente Luis Bonaparte. Y luego, con este golpe de Estado, pasamos al Segundo Imperio con Napoleón III. ¿Ya? Y después de una guerra, Francia va a pasar a la Tercera República. O sea, Francia ha tenido en 100 años, ¿cuántas transformaciones? ¿Ya? De broma, por eso digo, pues Francia ha tenido más transformaciones que Goku, o que Vegeta, no sé, el que prefieras. Y esto complica, pues, porque te preguntamos, a ver, ¿qué cosa hizo que Francia se vuelva la Segunda República? Ah, la Revolución del 48. ¿Qué hizo que Francia elimine definitivamente la monarquía absoluta? Ah, la Revolución del 1830, ¿no? Entonces, recordar cada transformación, ¿no? Muy bien, entonces dejamos esto y entramos ahora al nacionalismo. Uy, nos queda poco tiempo. A ver, avancemos hasta donde se pueda, ojalá todo. A ver, ¿qué nos dice el nacionalismo? El nacionalismo es una ideología, ya, vigente hasta el día de hoy, una ideología que surgió en el siglo XIX, que defiende el derecho que tiene cada nación a su autodeterminación política. Antes, el futuro de un reino europeo lo definía el rey. Y este argumentaba que Dios lo había puesto, así que él tenía el derecho a decidir el futuro político del reino. En cambio ahora, el nacionalismo dice no. Quien tiene el derecho a decidir el futuro político es la nación, o sea, el conjunto de individuos que integran, ¿no? Esa nación, ese reino. ¿Ya? Así que define el derecho de cada nación a su autodeterminación política. ¿Y eso qué significa? Pues que cada nación es libre de tomar sus decisiones. Francia eligió ser una república, pues es su decisión. ¿Ya? Si los belgas, la nación belga, decidió ser una monarquía parlamentaria, es su decisión. Si Perú decidió ser independiente y ser una república, pues es su decisión, ¿no? Una nación extranjera no debe intervenir en las decisiones que cada nación soberana tome. ¿Ya? Así como individualmente a nosotros no nos gusta que otros decidan por nosotros, bueno, si somos menores de edad, hay cosas en las que tenemos que aceptar que otro decida, ¿no? Pero cuando seamos mayores de edad, nadie puede decidir por nosotros. Pues lo mismo con una nación. Ninguna nación extranjera debe decidir sobre una nación soberana, ¿no? O sea, ya independiente, ¿no? Cuando éramos colonia o virreinato, bueno, pues España decidía, ¿no? Pero ahora que somos libres, ya no. Muy bien, todos los nacionalistas saltan cuando ven, pues, que otra nación decide por nosotros, cuando caemos bajo su dominio, cuando somos invadidos, ¿sí? A través de una guerra, de una invasión, ¿no? O cuando nos separan, ¿ya? Los italianos estaban separados en varios reinos. ¿Quiénes decidieron eso? Reyes en el Congreso de Viena. ¿Pero qué tenían que decidir sobre el futuro de la nación italiana? Los reyes de Inglaterra, de Rusia, de España. ¿Qué tienen que ver con Italia? Los italianos son los que deberían tomar la decisión de si quieren permanecer separados en varios estados o quieren estar juntos. El nacionalismo les dice, únanse, ¿ya? Si son los mismos italianos, tienen que estar unidos, pero tomen la decisión por sí mismos. ¿Y qué es una nación?
Una nación es entendida como una comunidad de personas unidas por diversos vínculos. Es decir, no cualquier grupo de gente es una nación. No, esas personas tienen que estar vinculadas. ¿Vinculadas con qué cosas? Por ejemplo, la lengua, el idioma, ¿no? ¿Ya? En Italia, por ejemplo, pues es bien claro esto, ¿no? Si hablas italiano como lengua materna, pues eres italiano, ¿no? Los franceses, los ingleses, los alemanes, pues hablan otro idioma como lengua materna, ¿no? Entonces, el que hablemos italiano, como lengua materna, pues todos nosotros que vivimos en la bota, en la península italiana, eso nos hace sentir a todos italianos. La raza. Bueno, ya, en este caso no se aplica siempre la raza, pero por ejemplo, si nos vamos a Asia, ya, yo soy chino, dice, ¿no? Pero no tienes los ojos rasgados, como que hace difícil que te acepten que seas chino, ¿no? Tienes que tener los ojos rasgados, ¿no? Pues para que te digan si es chino, ¿no? O al menos algunos rasgos. Así que hay elementos raciales que también, pues, te unen, ¿no? Yo tengo los ojos rasgados, pues, si no soy chino, tengo una herencia china, ¿no? O japonesa, coreana, ¿no? Cultura, ¿no? Compartimos cultura. Cultura es todo aquello que hemos creado, ¿no? Ya en el pasado y en el presente, ¿no? Así es, ¿no? Cultura, ¿no? Eh, no sé, ya, por ejemplo, la gastronomía peruana, ¿ya? Nosotros decimos, pues, ya, ¿no te gusta el ceviche? No eres peruano. O sea, creemos, pues, que todo peruano, ¿no? Disfruta y está orgulloso de este plato, pues, reconocido a nivel internacional, ¿no? O tantos otros platos, pues, que los peruanos disfrutamos, ¿no? Origen, ¿no? Compartir un mismo origen, ¿no? Los italianos, pues, ya, los italianos se consideran, pues, descendientes de los romanos, comparten un origen, ¿no? La historia, ¿no? El haber pasado por diferentes cosas, ¿no? Así es, ¿no? A los peruanos, a todo peruano tal vez le duele eh, la derrota contra Chile, ¿no? Pues siente pues que eso así no haya ocurrido pues en sus territorios, ¿no? En la selva, qué sé yo, pues se sienten heridos porque se identifican, ¿no? Con todo lo que el Perú pasó pues a lo largo del tiempo, ¿no? Y así la religión, los italianos son pues católicos, ¿ya? Y eso los identifica también. En cambio, pues los alemanes eran protestantes, los griegos ortodoxos, los identifica la religión, ¿ya? Las costumbres, igual, ¿no? Eh, ¿Ya? Formas de bailar, ¿no? Cosas así, ¿no? Si hablamos de comida, también los italianos, pues la lasaña, las pizzas, ¿no? Las pastas, pues un italiano que no le guste, pues, no sé, las pastas, las lasañas, pues no será italiano, dirán ellos, ¿no? Pues, y así, tiene que haber elementos que nos digan, yo pertenezco a esta nación, porque igual que ellos, comparto, ¿no? Idioma, cultura, ¿no? Historia, rasgos, ¿no? Creencias. Entonces eso me hace sentir parte de una nación. Entonces el nacionalismo nos lleva a identificarnos con una nación. ¿Ya? Un compañero en su momento pues se identificó con España, ¿no? Ya, tal vez gente que tiene más vínculos con España, ¿no? Pues la mayoría diríamos con el Perú, ¿no? Muy bien, el nacionalismo surgió con la Revolución Francesa. Recuerda que los franceses sacaron las banderas. La bandera ya no del rey, la bandera de Francia, la bandera de la nación, la tricolor, ¿no? Y cantaron un himno, un himno nacional, ¿no? La marsellesa. Los franceses defendían a su nación frente a la agresión de naciones extranjeras, austriacas, inglesas, ¿no? El nacionalismo nació con la Revolución Francesa y con el Imperio Napoleónico el nacionalismo se extendió por el continente. Muy bien, ¿ya? La burguesía apoyó el nacionalismo. ¿Por qué? A ver, la burguesía está buscando siempre ganar, pues, ¿no? Vender más, ¿no? Son empresarios, necesitan vender más, ¿no? A ver, si la burguesía de un reino pequeño, italiano, por ejemplo,
solo podía vender en ese lado, tenía un mercado pequeño, interno. Si apoya el nacionalismo y logra que los distintos reinos italianos se unan, ahora el mercado interno es más grande. Ahora Italia ha crecido y tiene dónde vender más. De esa manera, pues la burguesía promovió el nacionalismo. ¿Ya? Por algo, hasta ahora, los comerciantes, los empresarios te dicen, prefiere lo tuyo, compra lo nacional, cómprame a mí, yo soy peruano como tú. Ah, también me gusta, pues, ¿no? Los anticuchos como a ti, soy peruano, prefiéreme a mí, a lo nacional, ¿no? Entonces es un argumento, pues, para vender más, ¿no? Bueno, sí hay que preferir lo nacional, pues, siempre y cuando, pues, sea bueno también, ¿no? Bien, entonces, ¿con qué ideología se emparenta el nacionalismo? Con el liberalismo y el romanticismo que ustedes estudian en literatura. Y para acabar, hay que distinguir dos tipos de nacionalismo, el centrípeto y el centrífugo. El centrípeto une, caso italiano o alemán, pues los alemanes estaban divididos en una treintena de estados, los italianos estaban divididos en 7 estados. Todos eran italianos, al norte todos eran alemanes. ¿Qué promovió el nacionalismo centrípeto? La unificación de todos los alemanes en un solo país. La unificación de todos los italianos en un solo país. En ese caso, el nacionalismo unió. Y en el otro caso, separa. Esto ocurre en el imperio austrohúngaro, por ejemplo. Dentro del imperio austrohúngaro no solamente habían austriacos, húngaros, también habían checos, habían italianos, habían de todo. Pero cada uno de estos pueblos sentía una nación diferente, porque hablaban distinto idioma, distintas costumbres, y por eso poco a poco van a ir separándose del imperio austrohúngaro. ¿Ya? Cuando cae el imperio austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, se desintegró este imperio austrohúngaro y se separaron cada nación. En este caso, el nacionalismo los separó, porque si varias naciones están juntas dentro de un imperio y no se llevan, pues tienden a separarse. Bien, entonces ya dejaremos la unificación alemana como pues pendiente para la próxima, ya que volvió a ganarme la hora. Bien, muchachos, entonces nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Nos vemos ya la próxima semana.